Hola, muy buenas noches. Sea bienvenido a La Hora del Té, un espacio para reflexionar en familia. Esté atento porque hablaremos en nuestra emisión sobre las adicciones y cómo éstas pueden repercutir en el ámbito personal y social. Una especialista nos acompañará en la emisión de hoy. También las periodistas en exteriores con los detalles de lo que opina la población al respecto del tema. Así que, si está de acuerdo con nosotros, la invitación queda hecha. Como siempre, aquí, La Hora del Té. Bienvenido. La adicción es una enfermedad catalogada como crónica. Se caracteriza por la dependencia de un individuo a cierta sustancia, conducta o actividad que le proporciona alivio o placer. Existen además varios tipos de adicciones. Jenny Brito, nuestra colega, estará en exteriores con nosotros hoy y ya la tenemos en pantalla para hablar sobre este delicado tema. Jenny, adelante. Buenas también para ti, Junior, y para todos los amigos televidentes. Como anunciabas, estoy lista para mi primer momento de entrevistas y conocer las opiniones de los santacruceños sobre el tema de hoy, las adicciones. Acompáñame. Adelante entonces las entrevistas. ¿Cuántos tipos de adicciones tú conoces que existen? Bueno, muchísimas. Adicción a las drogas, adicción al alcohol. Vamos, que no sé si lo pueden poner dentro de la misma droga, cigarro, mismo, lo que es tabaquismo. Adicción, mira, soy adicto a la música. Hay muchas adicciones. Adicción es lo que tú haces constantemente, ¿no? Creo yo, o que te puede perjudicar o te puede beneficiar. De como adicciones así en números no conozco la cifra real que pueda haber, pero sí conozco que existe adicción, ¿no?, a la tecnología. Por ejemplo, también existe adicción a las drogas, ya sean legales o ilegales. También que crean adicción, hay personas que tienen adicción por el sexo. Esas son algunas así de las que conozco, de las adicciones que puede haber, del grupo de adicciones, lo que se contempla como adicción. Bueno, existen diferentes tipos de adicciones, entre ellas están las que ya conocemos, como son las adicciones a las drogas, a las bebidas alcohólicas, pero hay otro tipo de adicciones que no se le presta mucha atención, pero también son importantes. Por ejemplo, la adicción a los teléfonos celulares, que se denomina nanotecnología. También hay ciertas adicciones por un tipo determinado, también lo he escuchado en estos días, de música, el reggaetón. También han dicho que crea una adicción y también en varias ocasiones incita a la violencia. Aparte de las drogas ilícitas, también hay adicción a las drogas lícitas. A veces la automedicación conlleva también a la drogadicción. Existe la adicción al tabaquismo, al alcoholismo, también las llamadas drogas, los narcóticos, como la marihuana, la cocaína, pero en fin, todas las drogas son iguales, todas son dañinas, no solo a nuestra salud, sino también a la sociedad, pues no somos conscientes en ese momento de ingerirlas, ya que nuestros 5 sentidos se encuentran afectados. Vamos, creo que también la adicción no es una cosa que nace en la persona, la adicción es algo que le crea el entorno a la persona. Depende del entorno que esté la persona, puede ser una adicción buena o puede ser una adicción mala. ¿Entiendes? Ya cuando hablamos que una persona es adicta es porque no sabe vivir sin esa sustancia, sin esa tecnología, sin esa sustancia que lo ha atrapado de tal forma que no lo deja salir y en ocasiones lo encierra en un círculo vicioso. Pienso que cuando uno se siente en esto, sea la adicción que sea, lo más recomendable es buscar ayuda, porque la persona no es capaz de darse cuenta que está en ese círculo vicioso y como lo dice la palabra, es un círculo. Llega el momento que es ahí y no ves más allá del problema, no ves la solución, no ves esa luz que necesitas para salir de ese problema. Adicciones, desde mi entender, no soy un especialista en el tema, ni mucho menos, pero sí conllevan a un estado de salud mental negativo, atentan contra ello, atentan contra la estabilidad psicológica de una persona. En mi humilde opinión, son negativas. Las adicciones hay que eliminarlas cuanto antes, erradicarlas para poder tener un mundo mejor. Y hasta aquí nuestro primer momento de entrevistas. Volvemos al estudio con Junior Rodríguez en La Hora del Té.
Y para comenzar nuestro espacio de hoy, le doy la bienvenida ya a la invitada de la noche en la hora del té. Se trata de la especialista Josefa Faxas Liranzo, quien es psicometrista del Centro de Diagnóstico y Orientación aquí en Santa Cruz del Norte, más conocido por sus siglas como CDO. Bienvenida, Josefa, una vez más a la hora del té. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y muchas gracias a ustedes por nuevamente invitarme a este programa. ¿Ya siente el aroma del té de hoy? Lo vamos a ir probando en nuestro programa. Bueno, dedicado justamente el espacio a las adicciones, tema importantísimo para toda la familia, y creo que sería oportuno comenzar conociendo qué cosa es una adicción, Josefa. Bueno, es importante que todas las personas conozcan que según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es una enfermedad. Es una enfermedad física y psicoemocional que se va creando por la necesidad o la dependencia hacia una sustancia, una actividad o una relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas que van a involucrar a varios factores que son como factores biológicos, factores psicológicos, físicos y factores sociales, que es una enfermedad progresiva y fatal, que va a afectar al individuo y que van a haber episodios continuos donde las personas van a tener descontrol, pérdida del pensamiento o deterioro del pensamiento y la negación de la enfermedad. La adicción no se puede asociar, generalmente se asocia al suministro de sustancia, de una o varias sustancias, pero sin embargo las adicciones también se puede ver en otras actividades, en otras cosas que nos hacen dependientes y nos hacen necesaria tenerlas que hacer, tenerlas que accionar. Como por ejemplo, los muchachos o los jóvenes que hacen adicción a la práctica del ejercicio físico, la juventud o las personas que hacen adicción al internet, a la tecnología celular, al sexo, a los videojuegos. Esto también entran dentro de las adicciones, todas estas cosas que hemos mencionado. No solamente el suministro de sustancias se puede decir que es adicto, también por estas actividades, por estas cosas repetitivas, también se puede desarrollar la adicción. Pero lo grave del problema es que la adicción va a afectar los factores mentales, lo físico y lo social, y que puede afectar a cualquier persona, a cualquier individuo, sin distinción de edad, de sexo, sin distinción de raza, de situación económica. Que cualquier tipo de adicción va a ser muy grave y va a tener un deterioro en la persona que la sufre, porque se hace dependiente de eso y entonces no desarrolla una vida equilibrada, ni física ni emocionalmente. Qué interesante. Bueno, ya conocemos qué es la adicción específicamente, pero ¿cuándo comienza? ¿Cuándo estamos en presencia ya de ese primer episodio de adicción? Mira, es importante que las personas conozcan que nadie se vuelve adicto de la noche a la mañana, que la adicción es el final de un proceso. Existe en el organismo periodos de tolerancia. Voy a explicar. Periodos de tolerancia me refiero cuando la persona comienza a ingerir o a suministrar o a practicar alguna de estas cosas que hemos mencionado y el organismo simplemente no se afecta. Ellos ven que el organismo no se afecta, que el organismo no tiene ninguna reacción hacia eso que estoy suministrando y la persona que hace aumenta la frecuencia o la cantidad o ambas a la vez. Entonces el organismo ya no se puede proteger. Se protegía, pero ahora ya no se puede proteger. ¿Y qué sucede? Empieza entonces, se crea la necesidad de que soy dependiente y entonces donde se crea, se desarrolla la adicción. Existen otros factores que pueden influir en que se desarrolle esa adicción o en que comience la adicción. Por ejemplo, en los adolescentes, cuidado con esa etapa, porque existen factores como la curiosidad. Hay muchos factores, pero yo me voy a basar en 4 factores que son los que más vemos. Por ejemplo, la curiosidad. Voy a probar esa sustancia, voy a hacerlo para ver qué se siente, a qué sabe.
y entonces comienzo a ingerir la sustancia. También por la presión del grupo. Sabemos que generalmente esta edad es de andar en grupo, esa presión del grupo, hazlo, no va a pasar nada. A mí no me ha pasado, ¿por qué te va a pasar a ti? Y entonces comienza el adolescente a ingerir la sustancia. También por imitar a los demás. Si él lo hace, yo lo voy a hacer. Y también por la falta de información. Por la falta de información de la familia, de las escuelas, de las instituciones, de todo el que acciona sobre el adolescente, sobre el niño, sobre el joven. Y entonces tenemos que tener cuidado en cuanto a eso. Cuba es un país que está bien informado en cuanto a eso. Hay muchos spots en la televisión, en la prensa, en la radio, y salen muchos consejos acerca de esto. Es decir que yo veo que en Cuba esto está bastante asequible, bastante manejado, pero hay que tener cuidado con eso. Sí, y inconscientemente las adicciones la vemos desde el punto de vista de las que son, en este caso, ilícitas, pero la cafeína, el refresco de cola, que están al alcance sobre todo de los menores y jóvenes. Incluso también pasa con la familia de que hay padres que dicen, bueno, yo fumo cigarros desde mi adolescencia, pero no voy a permitir que mi hijo lo haga. Señor, si usted lo está haciendo, el hijo le va a imitar dentro de esa tercera causa que usted estaba diciendo. A mí me parece que el tema tiene muchísimas aristas que podemos seguir compartiendo en la emisión de hoy. Mientras tanto, vamos a degustar de este sabroso té, ¿eh? Así que más adelante continuaremos con la conversación. Sí, como bueno. Adelante. Cuando un adicto sale repentinamente de su rutina, se produce lo que se conoce como el síndrome de abstinencia. Esto desencadena varias reacciones en el individuo, provocando la depresión, también el estrés o el insomnio. De ahí la importancia de la atención especializada para que la recuperación del paciente sea efectiva. El tabaco es una adicción debido principalmente a uno de sus componentes, la nicotina, la cual actúa en las personas sobre el sistema nervioso central. El fumador sufre una dependencia física y psicológica que genera un síndrome de abstinencia denominado tabaquismo. Fumar trae consigo serios problemas de salud, favorece el padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles como son cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Eso es un vicio que ha tomado mucha fuerza en la juventud y que considero que no debe de prevalecer. Yo creo que fumar es un mal hábito y no se ve bien en muchas personas. Muchas personas lo cogen porque dicen que están estresados, que porque tienen problemas, pero si analizan, no te resuelve ningún problema, lo que te crea más problemas, porque la salud, el dinero. Creo que es un mal hábito de todas las personas, de aquellas personas que tienen ese vicio. Eso trae consigo una serie de afecciones desde el punto de vista respiratoria, desde el punto de vista también de aliento dental. O sea, considero que en realidad eso es un vicio que no es necesario. En realidad es demasiado perjudicial para la salud. El síndrome de abstinencia, característico de la falta de nicotina, incluye irritabilidad, somnolencia, fatiga, dificultad para concentrarse, trastornos del sueño, aumento de peso. Sin embargo, los beneficios y cambios positivos que experimenta el cuerpo tras el abandono del tabaco es una buena manera de motivar y favorecer el dejar de fumar. Muchas personas fuman y no piensan en los demás. A ver, si te gusta fumar, lo puedes hacer, además de todos los daños que provocan, ¿no? Que la gente lo está viendo por la televisión, pero no hacen caso, pero le hacen demasiado daño a las otras personas, fuman en lugares que no debe ser. Yo no entiendo de eso, de que las personas fumen haciéndole daños a otros. Y cuando tú vas en una guagua, más todavía. En otros países hay lugares para esto, pero aquí en Cuba todavía no hemos llegado a esa educación, ¿no? Y la gente fuma donde quiera, no le importa que te haga daño o no. ¿Me entiendes? Y creo que la gente debe pensar que si tú fumas, el otro no tiene por qué fumar, porque le haces demasiado daño, le hace más daño al que no fuma que al que fuma. Que aquí hay personas que se ponen a fumar y no entienden nunca de que el fumar es un hábito muy malo y se pueden enfermar. Pienso que aquellas personas tienen que tener conciencia que puedan dejarlo, que sí se puede. La ayuda psicológica y médica para abandonar el tabaco es de gran utilidad,
Los cambios de conductas positivas como hacer ejercicio, dar un paseo, cocinar saludable cuando se siente la ansiedad y ganas de fumar, nos beneficiarán también durante este periodo. En la sala de rehabilitación de Santa Cruz del Norte existe una consulta especializada para tratar las adicciones. Dejar de fumar requiere un compromiso real por parte del fumador y contar con un apoyo tanto familiar como social y de los profesionales de la salud. Sin importar durante cuánto tiempo somos fumadores, dejar de fumar es la mejor opción. Existen muchos tratamientos eficaces para la dependencia de la nicotina que nos pueden ayudar a enfrentar la abstinencia y a dejar de fumar para siempre. Yaima Bolaños en La Hora del Té. Amigos televidentes, continuamos en La Hora del Té hablando sobre las adicciones con mi invitada de la noche. Y Josefa, a propósito, le quería preguntar, ¿cómo podemos identificar que una persona es adicta? ¿Qué nos puede decir? Mira, para poder hablar de la dependencia o de la adicción, las personas tienen que tener de estos criterios que voy a mencionar 3 o más de ellos en un periodo de 12 meses, es decir, de un año. Fuerte deseo o necesidad de consumir o de realizar la actividad. Recuerden que ya dijimos al principio del programa que las adicciones no solamente son a sustancia, que hay adicciones a otro tipo, practicar otro tipo de actividades como las que mencionamos. Es decir, fuerte deseo o necesidad de realizar o de consumir la sustancia. También podemos decir que dificultades para autorregular eso, dificultades para controlar eso. Pero además las personas van a cambiar o pierden interés hacia las actividades que son ajenas al consumo o a la práctica de la actividad a la cual están creando la adicción o ya son adictas a ello. Es decir, que tenemos que tener en cuenta una serie de factores para decir que una persona es adicta a eso. La persona, aunque se dé cuenta que esto le trae dificultad a su organismo, ¿qué hacen? Continúan practicando esto, continúan consumiendo la droga y entonces ya podemos decir que la persona es adicta a consumir las drogas. Y tenemos que tener en cuenta y mucho cuidado que todas las personas que acompañen a este individuo, a este sujeto que está sufriendo de esta adicción, tenemos que ser flexibles en cuanto a ellos, tenemos que llevar el consejo oportuno, porque ¿qué sucede? Ellos se van deteriorando si no lo ayudamos. Es una enfermedad y como lo dije anteriormente, a veces ellos se niegan de que padecen de la enfermedad, pero tienen una obsesión, se vuelven ansiosos, se deprimen con facilidad. ¿Por qué? Porque no pueden desempeñar la actividad o consumir la droga que es necesaria para su organismo, porque ya se volvieron adictos, ya son adictos a eso. Es un fuerte deseo de consumir la sustancia. Y tenemos que tener cuidado, ser buenos observadores de nuestra familia, de nuestros amigos y ayudarlos en cuanto a esa situación, para que ellos puedan ir eliminando o irse ajustando a lo que realmente deben hacer, porque pierden el interés por todo, a veces por el baño, por el estudio. Los adolescentes pierden el interés por estudiar, el que trabaja pierde interés por el trabajo porque ya no siente motivación, solamente tiene la necesidad de la adicción. Y usted de alguna manera ya se está refiriendo a las consecuencias propias de la adicción, que existen muchísimas. Muchas consecuencias traen las adicciones y no nos damos cuenta a veces. Una de las consecuencias es el daño en las relaciones interpersonales, en la sociedad, el daño a su salud, daña la salud física, psicológicamente, emocionalmente, porque como dije, se vuelven ansiosos, deprimidos, en ocasiones se vuelven agresivos, porque son dependientes de eso. Depender de algo es muy triste, porque no te deja accionar en otro campo, solamente quiere satisfacer eso. O sea, se va a una burbuja muy personal que se olvida de lo que pueda estar sucediendo. Se vuelven personas individualistas, egoístas, porque lo que necesitan es satisfacer su necesidad y se van a centrar en eso. También pueden afectar al ambiente familiar,
a la economía familiar, porque cuántas veces no hemos visto que cogen el dinero para poder satisfacer sus necesidades y su conducta, su personalidad, su carácter, es decir, que se afectan de forma general. Y es importante que tengamos en cuenta eso. Cuando notemos estas cosas en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, en nuestros amigos, tenemos que tener un foco rojo ahí, decir, él está desarrollando una adicción, ya sea a todo lo que mencionamos, porque no solamente nos podemos centrar en el consumo de sustancias, también hay otros tipos de adicciones como ya mencionamos, y tenemos que tener cuidado en cuanto a eso, ayudar siempre a todas estas personas, se afecta de forma general, las consecuencias son fatales, dije que era una enfermedad progresiva, que en un día no nos volvemos adictos, que es el final de un proceso, y eso lo tenemos que tener presente, tenemos que tener en cuenta que nos daña en todas las aristas de nuestras vidas. El desequilibrio emocional, en el desequilibrio físico, todo, y no nos podemos desarrollar como queremos que se desarrollen las personas en nuestra sociedad. Hay que tener cuidado en cuanto a eso, porque vemos actualmente jóvenes que desmedidamente consumen drogas, y eso traen enfermedades, consumen sustancias, los psicofármacos, todas esas cosas tenemos que tener presente. No darle al adolescente el dinero solamente que necesita, no darle más allá de eso, porque entonces estamos propiciando de que compre el cigarro, de que compre una cerveza, y esas cosas lo vuelven adicto paulatinamente, y eso le puede afectar el desarrollo de su personalidad. En el caso, por ejemplo, del consumo de sustancias, en este caso nocivas y también anabólicas, digamos, aquellos muchachos y jóvenes que lo utilizan para ponerse supuestamente más fuerte, lo hace de una dependencia total que trae consecuencias graves de las que usted también estaba hablando. Por supuesto, afecta al organismo. Bueno, las drogas pues, afectan al organismo. Vamos a seguir degustando de este té mientras nos vamos nuevamente a las calles santacruceñas con nuestra periodista Yenei Brito y seguir conociendo de las opiniones de este tema tan polémico, tan importante y necesario para toda la familia. Así que continuamos con esto. Y ya estamos en el segundo momento de entrevistas para conocer más opiniones sobre el tema de hoy, las adicciones. ¿Qué tú opinas sobre la adicción que crean los jóvenes las bebidas alcohólicas y las drogas? Jóvenes que ya comienzan desde la adolescencia. Hay que hacerle un llamado a todas las personas mayores, especialmente a los padres de familia, a los abuelos, a los tíos, para que se mantengan al tanto de los adolescentes, ya que desde las primeras etapas prácticamente de la vida, muchos adolescentes, tanto mujeres como hombres, piensan que para tener una vida social activa hay que consumir cualquier droga, y esto está en un completo error, ya que para poder tener una vida social activa y una buena vida social, lo primero que no se puede hacer es consumir droga. El consumo de drogas y sustancias alcohólicas en los jóvenes es realmente nocivo, y más en estas edades que nuestros adolescentes se están formando, están, o sea, reafirmando ciertos patrones de comportamiento, pero en eso juega un papel fundamental la familia y en especial los padres. Como mismo te dije, el entorno es donde se proyecte el niño, la familia también. Muchos, ¿sabes? Si el niño nace en un seno donde los padres o sus tíos algo son alcohólicos, tienen un % muy alto, tienen una adicción al alcohol. Vamos, en Cuba hay muy poca, ¿cómo decirte?, muy poca posibilidad de adictos a las drogas, pero le existe un % mínimo que si hay alguna persona, no tiene que ser niño solamente, una persona ya después de grande puede volverse adicto a las drogas por problemas, por mil situaciones que pueda tener. Pero sí es algo alarmante que debe preocuparnos a todos, familia, escuela, a todos, porque ya nuestros jóvenes, cuando inician a edades tan tempranas como la adolescencia, luego es más fácil caer en la adicción y muy difícil sacarlos de ese círculo vicioso. Los padres deben conocer las amistades de sus hijos, deben conocer las actividades que realizan, con quién se reúnen, qué cosas hacen después de la escuela, o sea, hasta dentro de la misma escuela también. Entonces deben brindarle confianza, deben hablar con ellos, deben hacerle que dejen a veces a un lado los celulares y que los atiendan. Y iniciar este tipo de conversación cuando el joven esté desocupado, no esté alterado, para que fluya mejor la conversación.
Mi consejo para todas las personas que en estos momentos la consumen es que lo dejen de hacer cuanto antes y que si no se sienten listos para dejarla, que visiten al médico de la familia, pues no solo se está afectando su salud, sino también la de toda la comunidad. No porque sea tan común en nuestra sociedad quiere decir de que esté bien, porque ya es muy frecuente ver que ya con 11, 12 años ya lo mismo, tienen un cigarro en la boca, que ya ingieren bebidas alcohólicas. En ocasiones es conocimiento de la familia, en otras no es así. ¿Por qué? Porque la sociedad, nuestros hijos, por supuesto que no se quedan solo en la familia, salen a la sociedad. Y la sociedad condiciona mucho el desarrollo de esos jóvenes, las conductas que van a adoptar. Y hasta aquí las entrevistas de hoy, pero si desea conocer más del tema de las adicciones, regrese al estudio con Junier Rodríguez y el invitado en la hora del té. Josefa, hemos hablado bastante, usted se ha referido a temas muy importantes en cuanto a orientación justamente de el tema de hoy sobre las adicciones. En los minutos finales, ¿qué usted le recomienda a la familia, a las propias personas que de alguna manera ya son adictas a ciertos y determinadas sustancias, pero también, digamos, objetos, actividades? ¿Qué nos puede decir, por ejemplo? Mira, ¿qué puedo aconsejarle a todas esas personas, a la familia, de forma general, a toda la población? Que lo más importante no es la cantidad, sino la calidad del tiempo que dediquemos a nuestros hijos, para poder desarrollar un ambiente armónico, un ambiente que fluya la comunicación entre la familia y su adolescente y su hijo, para que puedan contribuir al buen desarrollo de la personalidad de todos aquellos que conviven en el hogar. Que el amor hay que dedicarle a los hijos, hay que conversar con ellos, pero también hay que trazar normas que sean de fidelidad, normas que sean fuertes para nuestros hijos y más esta adolescencia que va creciendo ahora, pero siempre con amor, siempre con comprensión, nunca imponiendo las cosas, siempre conversando, negociando con los hijos y guiándolo por lo mejor para ellos, para el futuro. Es importante que todos conozcan eso, pero es importante crear un clima familiar agradable al adolescente, a los jóvenes. Ellos muchas veces no tienen la experiencia, y si el adulto tiene la experiencia, unimos la juventud de ellos con la experiencia del adulto y podemos llevar a nuestros hijos a caminos que sean seguros y no peligrosos, porque las drogas es un peligro para los niños, para los jóvenes y para todos. Las adicciones son peligrosas en cualquier edad porque nos hacen dependientes, nos hacen egoístas, nos hacen ansiosos, y es importante que conozcamos. No hay quien conozca mejor a sus hijos que la familia, que las personas que conviven con él, y eso es importante que nosotros conozcamos qué hacen ellos, con qué amigos se reúnen, dónde van, qué hacen en el tiempo que no están en nuestras casas. Eso es importante, porque no dejarle todo a la escuela ni dejarle todo a las instituciones, a la sociedad. La familia es importante en estos aspectos y siempre debemos de ser un ejemplo para nuestros hijos. Si queremos mantener a nuestros hijos al margen de las adicciones, tenemos que ser un ejemplo, un espejo a seguir para que ellos se miren en nosotros. Si yo cojo y mando al niño a que me compre la caja de cigarro, puede ser un proclive a fumar en un futuro. Cierto. Y entonces tenemos que tener cuidado en eso, porque vemos a menores a veces que andan con caja de cigarro en la mano. Lo he visto yo en Santa Cruz. Y este municipio de Santa Cruz del Norte es proclive a eso. Y en ese sentido, que aunque están limitados en los centros gastronómicos la venta de cigarrillos o bebidas alcohólicas, van muchos menores de 18 años allí a buscar y los dependientes se lo venden aún así. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo lo he visto aquí en Santa Cruz. Y este es uno de los municipios de la provincia de Mayagüez que es más proclive a esta situación, a las adicciones, por el contexto en que vivimos, la Vía Blanca, el turismo, los campismos, y somos proclive a esto, a las adicciones en la juventud. Porque ¿qué pasa? Que los adolescentes, a la juventud, confunden la libertad
con la libertad, la diversión, la confunden con ingerir una bebida alcohólica. Esto no va a hacer nada, me voy a tomar una cervecita, no va a pasar nada. Y ojo con eso, cuidado, que así comienzan las adicciones. Y de ser adicto, discúlpeme, Josefa, de ser adicto, ¿cuán importante viene siendo entonces la atención médica especializada? Importantísimo, debemos de acudir entonces al especialista, Claro. al psiquiatra, al psicólogo, que es quien nos puede ayudar. Pero esto se puede evitar si guiamos a nuestros hijos correctamente. Bueno, Josefa, lo mejor sin duda es no empezar, ¿cierto? Asimismo, lo mejor que puede ocurrirle a un adolescente es nunca empezar al consumo de las adicciones, de cualquier tipo de adicción. No empezar para que no se hagan dependientes y no se afecten ni física ni psicológicamente. Bueno, pues le agradezco como siempre que haya llegado a nuestro estudio a la hora del té justamente para conversar sobre un tema de interés para la familia y le espero en una próxima emisión. ¿Será así? Muchas gracias, sí, aquí estaremos. Y a usted, amigo televidente, como siempre le digo, regrese dentro de 7 días. Recuerde, nunca inicie una adicción. Viva una vida a plenitud y fuera de las drogas. Ese es nuestro consejo. Hasta la próxima semana. Josefa, nos despedimos degustando de nuestro té, así que adelante.